¿Cómo le ha ido en estos últimos 95 años al reino que Jesús ha establecido en 1914, según enseña la Watchtower? Un gran problema que tienen los testigos de Jehová con su enseñanza de que el reino de Dios empezó en 1914 es, que se supone que el reino de Dios sería un reino que traería la paz, la rectitud, y la justicia a la humanidad. Examinemos algunos versículos. Isaías 2:4 dice: Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Jeremías 33:15-16 dice: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Isaías 9:5 dice: Su dominio es inmenso y para siempre pacífico. Salmo 46:8-10 dice: Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Salmo 72:2-4 dice: Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Estos son simplemente algunos versos, hay muchos más. Como usted puede ver, en el reino de Dios no habrá más guerra. Desde el año 1914 nosotros hemos tenido el período más sangriento en la historia humana. Yo les haré una lista de solamente los conflictos mayores, esto no incluye las guerras pequeñas y otros conflictos que han tenido lugar. 1. 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial, 9 millones de muertos. 2. Las purgas comunistas de 1916 hasta lo último del 1975 en Rusia, China, Corea, Vietnam, Camboya, España, y el resto de Europa Oriental que suma cerca de 50 millones de muertos. 3. De 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial, 54 millones de muertos. 4. De 1950 a 1953. La Guerra de Corea, 4 millones de muertos. 5. De 1955 a 1975. La Guerra de Vietnam, más de 3,5 millones de muertos. 6. De 1978. La guerra afgana, que se sepa, sobrepasa los 5 millones de refugiados que han huido del país. El total de los muertos hasta hoy es desconocido. Y todavía no ha terminado. El mundo que nosotros vivimos hoy en el 2009 es de todo menos pacífico. Países todavía están emprendiendo guerra unos contra otros, y todos los países todavía entrenan para la guerra. Si usted cree que nosotros vivimos en un mundo pacífico, simplemente ponga las noticias de la tarde y ella se encargará de desmentirlo. Los opresores del mundo no han sido en ningún momento aplastados. Jerusalén tampoco está en ninguna manera, como podría definirse, habitando segura. Resumen. Los reinos de la tierra no se han destruido, como debiera de haber sido si el año 1914 hubiera sido la fecha correcta. El mundo no ha estado ni está en paz. Esto quiere decir que Jesús definitivamente no ha venido aún y su venida es inminente en cualquier momento para el Armagedón, para que recién Jesús separe a las ovejas de las cabras. Jesús vendrá por segunda vez y será en forma visible, tan visible como fue su partida visible y todos sus discípulos lo vieron ascender en una nube. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él establecerá su reino y se cumplirán todos los textos bíblicos antes mencionados en este vídeo. No hay duda, a raíz de los acontecimientos mundiales que estamos viviendo, y que ya hemos mencionado, que Jesús aún no ha venido y que la venida de Jesús en forma invisible en 1914 es una burda mentira. El año de 1914 es un gran fiasco porque el pastor Charles Taze Russell, fundador de la Watchtower, dijo que esa fecha sería el final de los últimos días y vendría de todas maneras el Armagedón para ese año. Como no ocurrió el anunciado Armagedón para 1914, la sociedad convirtió esa fecha de 1914, ya no como la fecha del final de los últimos días, sino esta vez, como la fecha del comienzo de los últimos días. Cabe afirmar categóricamente que la fecha de 1914 es una mentira más grande que un billete de $7, porque la caída de Jerusalén no fue en el 607 a.C. como asegura la Watchtower, sino en el 586-587 a.C.
Esta fecha de 587 a.C. como la caída de Jerusalén en manos de los babilonios lo confirman todos los documentos históricos disponibles, así como todos los historiadores más renombrados y todos los libros de historia universal más afamados del mundo. Por lo tanto, 2520 años menos 587 años daría en todo caso, el año de 1934 después de Cristo y no el año de 1914. Quiero compartir con ustedes el texto de Hechos capítulo 1, versículo 11 que dice: Galileos, ¿qué hacéis ahí, mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre vosotros y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que le habéis visto ir allá. Luego veamos ahora lo que el libro de Revelación sobre este asunto de la segunda venida de Jesús, en Revelación capítulo 1 versículo 7. Que dice: Cristo viene en las nubes. Todos le verán, incluso los que le traspasaron. Y todos los pueblos del mundo harán duelo y llorarán por él. Sí, amén. Los romanos traspasaron a Jesús. Entonces, ¿cómo pudieron tener los romanos los ojos del entendimiento, si ellos no eran cristianos? Es por eso que este pasaje de Revelación capítulo 1 versículo 7, como el de Hechos capítulo 1 versículo 11 son totalmente literales, y de ninguna manera simbólicos como pretende hacernos creer la Watchtower para sus propias conveniencias doctrinales. Finalmente quiero considerar con ustedes el texto de Juan capítulo 14 versículo 3 que dice: También, si prosigo mi camino y les preparo un lugar, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo, para que donde yo estoy, escuchen bien, dice, donde yo estoy, repito, donde yo estoy, también estén ustedes. La pregunta que les hago ahora es la siguiente: ¿dónde estaba Jesús cuando dijo esto? Respuesta: en la tierra. Es por eso que Jesús dice: donde yo estoy, o sea en la tierra, ustedes también estén. No hay duda que Jesús les habló a sus discípulos que su reino sería en la tierra, y así lo entendieron sus discípulos al preguntarle a Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 6 como sigue: Dinos Señor Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No hay duda que sus discípulos tenían bien claro que habría una restauración del reino a Israel en la tierra misma, con su pueblo escogido Israel, junto con sus hermanos adoptivos, los gentiles. En Efesios capítulo 2 versículo 14, esta promesa se confirma con la siguiente declaración del apóstol Pablo de la siguiente manera: Porque Él es nuestra paz, el que hizo de los dos grupos uno solo y destruyó el muro de en medio que los separaba. Es por eso que Jesús dijo bien claro que solo los mansos heredarán la tierra, no dijo a sus discípulos que ellos heredarían los cielos, de lo contrario, si los de la supuesta clase de los 144.000 no heredan la tierra, entonces quiere decir que estos no son mansos. Algo imposible de aceptar, ¿verdad? Finalmente, para terminar, leamos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 4. Y dice así: Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como una sola es la esperanza a la que Dios os ha llamado. Como hemos leído, el apóstol Pablo nos está diciendo que no son dos esperanzas como enseña la Watchtower, con una clase superior que gozará de la compañía de Cristo en los cielos, y otra inferior, llamada la grande muchedumbre, que se quedará abandonada sin Cristo en la tierra. Esa enseñanza es una apostasía, señores de la Watchtower. Pablo recalca que solo hay una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo y una sola esperanza. No dos esperanzas. Es decir, como dice en Mateo 5:5. Todos los mansos heredarán la tierra, no los cielos. Estimados amigos, no hay duda que este culto de la Watchtower enseña doctrinas que no tienen ningún sustento bíblico y quedan totalmente al descubierto con mis vídeos claros y contundentes. Es hora que empiecen a escudriñar la Biblia por su cuenta y no se limiten ustedes a leer los libritos de la sociedad. Eso no es investigar, sino tragarse todo lo que otro ha masticado por usted. Que tenga un buen día. Su servidor, la